La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de esta serie de los buques hundidos por los alemanes, por los nazis, por los submarinos nazis, en 1942, que es cuando México declara el estado de guerra ante las potencias del eje. Bueno, pues en esta segunda entrega nos toca hablar del otro buque que era también de gran envergadura, que era el Faja de Oro. El Faja de Oro fue el segundo buque petrolero mexicano cuyo hundimiento por las potencias del eje llevó a México a abandonar su neutralidad y entrar a la Segunda Guerra Mundial. El petrolero fue construido en 1914 por el Bank Line Ltd. De Andrews Weir and Company con el nombre de Barnerson. Así fue bautizado. Y esta compañía constructora de barcos por el Andrew, el apellido, recuerden ustedes, el Titanic, por ahí ha de tener algo que ver, muy seguramente, aunque no, en mi investigación no dan el apunte de ello, porque Andrews es de los que se mete a los botes salvavidas y le vale gorro a las señoras que quita y las deja en total estado indefenso cuando están desalojando en 1912 el Titanic. Bueno, continúa. En 1915 su nombre fue cambiado por Oileric, por la Andrew Weir de Glasson, seguramente sí es. En 1937 fue vendido a la compañía italiana Ditta GM Barbagelata, la cual cambió el nombre de la embarcación a Genoano, así se llamaba. En abril de 1941, el gobierno mexicano incautó el petrolero junto con otros 8 barcos italianos y 3 alemanes cuando el barco se encontraba anclado en el puerto de Tampico por el decreto de Angaria. El decreto de Angaria es la figura, Angaria es una figura jurídica que facultaba la requisa o la toma en préstamo de propiedades ajenas, especialmente en tiempo de guerra, y referido a buques, o especializado en buques. A este servicio forzado se le llamó también bagajes, cuando se tomaban caballerías y carruajes para el transporte de tropas, equipo del príncipe o señor feudal, etcétera. Desde, si nos hablan de los señores feudales, pues es desde siempre. El servicio de gravamen de las angarias podía ser estipulado o fijo o eventual. Y bueno, lo más violento del derecho antiguo en esta parte de la regla común era que el bagajero o naviero que pudiese sus buques o transportes perdiese sus buques o transportes en el servicio forzado, se le obligaba a prestar. No tenía derecho a indemnización, o sea, los daba, los dejaba, los perdía, podía iniciar un juicio de reclamo, pero no le pagaba nada por ellos, ¿no? Los eclesiásticos estaban exentos del servicio de angarias en lo que tenía de personal, pero no en prestar sus caballerías y carruajes, porque recordemos que la iglesia pues ha sido, si no es que hasta ahora, que está un poquito media chueca, pues ha sido la que ha tenido muchísimo mayor elementos
materiales, de ahí que, bueno, viene la desamortización de los bienes eclesiales. Bueno, ya con esto ya les expliqué, porque se va a referir que la mayoría de los buques que tenía México habían sido incautados, habían sido por el derecho de Angaria. Ya les expliqué lo que es este derecho de Angaria. Bueno, entonces tenemos que dentro de estos buques, el Faja de Oro fue el segundo en haber sido torpedeado. El primero lo vimos en el programa anterior, que fue el Potrero del Llano, y el segundo, bueno, pues es precisamente este buque, el Faja de Oro. Y bueno, vamos a continuar. Son los dos más mencionados. Repito, hubo más, se cuentan 6. Bueno, entonces, en abril de 1941 el gobierno mexicano lo incauta junto con 8 barcos italianos y 3 alemanes. Cuando el barco se encontraba anclado en el puerto de Tampico por el derecho de Angaria, aduciendo el deterioro del tráfico marítimo mexicano con otras naciones a consecuencias de la guerra. Acuérdense que estamos hablando de 1942, un día después del ataque japonés a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941, se decidió el cambio de nombre a Faja de Oro. O sea, el 8 le están cambiando el nombre del nombre que traía italiano, de Genoano, a Faja de Oro. Su hundimiento surge el 20 de mayo de 1942, 6 días después del ataque petrolero al petrolero Potrero del Llano. El Faja de Oro registraba vacío a Tampico. Había descargado en Marcus Hook, Delaware, 56,000 barriles de petróleo crudo. La versión oficial declara que fue torpedeado y cañoneado hasta hundirse en el estrecho de la Florida, entre Key West y la isla de Cuba, en las coordenadas 23 grado 23, 30 norte y 84 grados 24 oeste, por el U-Boot. Por eso también les llamaban los V, pero el registro de los submarinos alemanes era U. El U-Boot alemán U-106 tipo 9B, al mando del Kapitänin Hermann Rasch. El suceso obedeció a la orden del alto mando alemán de considerar que los barcos de cualquiera de los Estados Unidos sudamericanos, o sea, también por eso, como lo decían en el programa anterior, Brasil entra a la Segunda Guerra con flota aérea. Cualquiera de los barcos de los estados sudamericanos fueron armados, serían atacados sin previo aviso, excepto los de Argentina y Chile. Ya sabemos por qué, excepto Argentina y Chile. Por ahí de los que creen que Hitler murió de un balazo en la cabeza en el búnker y que se había tragado la cápsula de cianuro, es mentira. Hay investigaciones del periodista de apellido Basti, muy buenas, que Hitler vivió en Bariloche, anduvo en Colombia y murió en Asunción, Paraguay, por ahí de agosto de 1971. Entonces, ahora aquí con esto estoy también justificando por qué Argentina y Chile no fueron tocados. También anduvo en Chile, obviamente, la Patagonia, toda esa parte. Como del mismo modo, los barcos mercantiles que divisaban en la zona deberían suponerse que viajaban en servicio a los aliados. Como México mantenía aún su neutralidad en la guerra, sus barcos no navegaban artillados, aunque sí había guardacostas mexicanos. Obviamente, pues tienes que defender tu soberanía. El ataque mató a 9 hombres de una tripulación de 37 marinos
entre ellos Gustavo Martínez Trejo y su capitán Ramón Sánchez Mena. Sin embargo, el capitán Ramón Sánchez Mena en realidad sí sobrevivió al ataque y posteriormente quedó al frente de la Escuela Naval Militar de 1949 a 1953, pero cuando se hace el recuento de bajas, él aparece como muerto en batalla o muerto en el ataque. Muy bien, como colofón forzó al gobierno mexicano a declarar la guerra a los países del eje, cuando el presidente general secretario don Manuel Ávila Camacho, el 28 de mayo de 1942, decretó que el Congreso mexicano y aprobó que junto con la suspensión de garantías individuales entró en vigor a partir del 1 de junio el estado de guerra. Así México se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se rompen todos los derechos al caer en estado de guerra o declarar la guerra. Tus derechos individuales quedan pues prácticamente protegidos por el ejército mexicano y la Armada de México. Se rompe y bueno, en algún momento sin justificación o sin notificar en tiempos de guerra un civil armado es fusilado de inmediato porque se toma como terrorista. Esa ley sigue hasta nuestros días, ¿eh? Bueno, popularmente se llegó a considerar el mito que el buque había sido hundido por un submarino estadounidense para simular el ataque de los alemanes y forzar la entrada de México en la guerra. El mito fue desmentido por el presidente de la República, don Manuel Ávila Camacho, quien decidió declarar la guerra a las potencias del eje. Ahora, fue hundido por el submarino U-6 que comandaba Hermann Rasch, que fue de ese submarino. En abril de 1943, Hermann Rasch, que vivió de 1914 a 1974, deja el mando del U-106 y es condecorado con la Cruz de Hierro de Caballero. Ya también otra condecoración que va al cuello, pero nada más con la Cruz de Hierro, sin hojas, sin espadas, nada. En su 10ª y última patrulla, el U-106, con su nuevo comandante, Oberleutnant Wolf Dietrich de Damerow, vive de 1919 a 1994, fue bombardeado y hundido con cargas de profundidad por el hidroavión tipo Short Sutherland del Escuadrón 461 al mando del teniente A.F. Clark de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea Inglesa, cerca de Cabo Ortegal, Galicia, allá también, por las Europas. El 2 de agosto de 1943, el bombardeo se hace con las coordenadas 46 grados 35 norte y 11 grados 55 este. De la tripulación de 58 marinos, solo hubo 36 sobrevivientes, incluyendo su comandante, siendo rescatados por un bote torpedero alemán. Pues claro, todo lo que era el Atlántico, la mayoría, y todo lo que sí era segurísimo, lo que era el Pacífico, también estaba cuajado de buques, barcos y submarinos alemanes, porque no podían permitir que la guerra se les saliera de las manos. Entonces, es muy, muy interesante esta información. Y bueno, pues el faja de oro había sido entonces hecho en Inglaterra, usado por Pemex, y tenía precisamente los registros de puerto en Glasgow, Escocia, Génova, Italia, Tampico, México. Fue iniciada su construcción el 23 de diciembre de 1913, botado al mar en 1914 y dado de baja el 20 de mayo de 1942, desplazaba 6.067 toneladas. Su eslora era de 132.1 metros, su manga era
16.6 metros, su calado era de 9.9 metros, 37 de tripulación. Pues bueno, aquí está, como repito, la historia menciona al Potrero del Llano y al Faja de Oro, como ahorita lo acabamos de ver, pues eran los buques petroleros mexicanos más grandes, no de nacionalidad mexicana obviamente, aunque ya México hoy en día tiene sus astilleros, la Marina hace sus lanchas rápidas, sus lanchas de alcance, dragaminas, bueno, pues no tanto, pero porque ya no hay minas, ya se comprobó que lo que hubo ya fue retirado, por ahí quedarán otras, pero por la parte de Europa, de los mares de Europa, y pero bueno, sus lanchas rápidas, sus buques, el Oaxaca, que ya fueron votados en astilleros mexicanos. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa para la entrega del tercer buque petrolero, su historia del Tuxpan. Gracias, hasta la próxima.